Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video o este audio. Yo, Esperanza Chacón, para los que no me conocen, soy masajista terapeuta hace más de 30 años. Me dedico con estas hermosas manos y con los conocimientos que el universo me ha dado a ayudar a las personas a quitar esos dolores musculares, esa tensión de la parte cervical y también dolor de cabeza. Ayuda a curar el problema que mantienen las personas en las manos, bien sea el túnel carpiano, la epicondilitis o la famosa tendinitis, que es desde este dedo hasta el manguito rotador. Problemas de la ciática, problemas lumbares, problemas de fascia plantar, los pies, todo eso lo ayudo a curar es lo que he hecho yo en este trayecto de vida. Y como siempre dejo aquí videos recalcando todo eso que yo sé hacer, todo eso que el universo, la vida me ha permitido hacer, la divinidad infinita creadora, como yo digo, y le doy gracias todos los días porque el crecimiento que yo he tenido y avanzar ha sido muy enorme. Pero con el transcurrir de la vida me di cuenta que el ser humano, fuera de una terapia y de que yo lo haga sentir bien, nosotros hemos avanzado en una era que es diferente a la que vivíamos antes. Entonces decidí cambiar ese aprendizaje, o cambiarlo o no, hacer esa función de ese aprendizaje de saber más cosas. Entonces ya no soy Esperanza la masajista terapeuta, sino soy Esperanza la que hace una renovación total en tu vida, con diferentes técnicas, diferentes estudios que han tenido, entre ellos coaching con PNL. ¿Por qué? Porque las personas hoy día, la mayoría de la humanidad hoy día vive esperando que vuelva esa vida o esos tiempos antes del 2020, que fue lo de la pandemia. Pero no es así, nada de eso va a volver. Todo fue un cambio y los cambios empezaron desde el 2000 al 2012, pero fueron más acelerados y más grandes del 2012 al 2016-17. Del 2016-17 los cambios fueron siendo más grandes hasta llegar la famosa pandemia. Llegó y fue más fuerte y fue donde muchas personas, donde muchos espíritus álmicos dejaron este cuerpo, se carnaron y se fueron. ¿Por qué? Por miedo, por desconfianza, porque esos virus mentales que tienen los llevan a tener esas creencias. ¿A qué vengo hoy este tema? Me encuentro por la vida personas con unas creencias que yo las tuve, pero ¿qué hice yo? Cuando yo me di cuenta o encontré los resultados o las respuestas de las preguntas que siempre me hice, de esas inquietudes que estaban dentro de mí, que siempre me hice. Pongamos esto de que me decían que crucificaron a Jesús, que mataron a Jesús, y que como ese Dios que manipula, digo hoy manipula, bueno, ese Dios que castiga y que da, ¿por qué dejó que Jesús muriera? Me fui haciendo todas las preguntas porque celebraban la Navidad, pues casualmente hoy es 3 de diciembre, porque celebraban la Navidad en diciembre y ya en marzo del año siguiente ya era Semana Santa. Bueno, una niña inocente entre los 4 años a los 9 años o 8 años, yo siempre me hacía esas preguntas, ¿y que por qué, que por qué? Y yo después de la adolescencia llegué y me dije, oye, qué bonito fuera de que esto que me dicen no fuera cierto, que no hayan matado a Jesús o que Jesús vino y murió por mí, un hombre que vino con tanta sabiduría, con tanta luz, fueron y lo crucificaron. Yo me decía todo eso. ¿Por qué Dios permitió que Jesús muriera si es verdad que Él existe y es tan grande? Yo me hacía esas preguntas en medio de mi inocencia. Claro, yo nací en una familia muy humilde, de pocos recursos económicos y pocos recursos de estudiar, pues estudiar en una universidad, que hoy en día digo, bueno, el que tiene esa facultad y puede hacerlo, lo haga. Yo no lo hice y mis padres tampoco, y bueno, por mí me alegro no haber ido a una universidad y haberme graduado solamente de bachillerato, con un LIFIS que pasé muy bajito, pero bueno.
hasta el día de hoy eso no me ha hecho falta, eso no lo he necesitado. Entonces, volviendo al caso, yo me hacía estas preguntas y sin respuesta ni nada, hasta que cuando empecé a ser grandecita y a tener otros conocimientos, empecé a conocerme a mí misma y empecé con las mismas preguntas. Pero iba yo a la iglesia y decía, pero ¿por qué todas las veces el señor sacerdote, el cura, y cuando iba a las otras iglesias, el pastor, no salían de lo mismo, de siempre manipulándome, diciéndome, es que por usted Cristo murió, por usted vino y no sé qué? Yo decía, pero todo esto tan raro, esto no, que Adán y Eva, que no sé qué, todas esas cosas me las cuestionaba. Pero dando un salto cuántico, como digo hoy en día, ya empecé a llegar, pasé la adolescencia, empecé a vivir la vida, ya salí de la vida de mis padres, empecé a defenderme sola, yo le pedía a un Dios, a una virgen. Bueno, en ese entonces yo hacía, solamente parecía una limosnera, una perigüeña, pide y pide y pida. Y algunos días me iba bien, algunos años me iba bien, unos meses me iba bien y otros no. Y yo llegué y dije, no, esto como que suena algo raro. Y así empecé. Y después de los 25 años, cuando yo ya tuve mis 2 hijos y ya había tenido una experiencia de un hogar, y había tenido una experiencia grande, y en mi cuestión laboral o en mi profesión laboral que aprendí, que primero aprendí a hacer masajes, a hacer uñas y depilar. Después me fui involucrando y aprendí a cortar cabello, aprendí a aplicar tintes, aprendí a hacer cortes, ya aprendí barbería, ya fui una manicurista ejecutiva, fui creciendo, me fui dando cuenta, pero lo que yo me propongo lo hago sin tener yo que pedir, porque yo me acuerdo que yo iba a la iglesia